Bueno, vamos a arrancar. ¿Pudieron ver el modelo de segundo parcial? ¿Sí? Voy a hacer algunas resoluciones. Bueno, vamos a hacer algún salteadito, así algunos ejercicios hacemos la clase de hoy. Pero en la primera parte vamos un poco a las chapas a terminar lo que faltaba para el final de Laplace. Así que la primera parte terminamos de liquidar lo que vamos a llegar a ver de la transformada de Laplace para el final y después ya vemos el modelo de parcial y resolvemos algunos ejercicios. Ya está subido, sí. Yes. Le hice una modificación, aviso, el modelo de parcial, si alguien lo descargó el mismo día que lo subí, creo, el martes creo que lo subí. Sí, pero lo borré y lo volví a subir porque había un ejercicio que quedaba fea en la solución, así que le corregí una cosita chiquita. En la última clase, en la clase 3. La 13, ¿no? Que sería la de hoy. Tinta. Bueno, la primera propiedad importante, que en realidad es combinación de dos propiedades, es la propiedad de linealidad. ¿Escuchan ahí atrás un poquito? Así si no salen a hablar afuera, si no me hacen tanto ruido, ¿vale? Propiedad de linealidad tiene que ver con esta propiedad que cumplen tanto las derivadas como las integrales, de que si yo tengo una transformación, sea de derivado de integral, y multiplicamos la parte de adentro por un número escalar, podemos sacar este número escalar para afuera. Y si tenemos varios términos sumados, al aplicar una derivada a una integral, podríamos derivar y integrar cada término. Esto tiene que ver con la propiedad de linealidad, que es una transformación lineal, y básicamente me dice lo siguiente: si yo tengo la transformada, supongamos, de un valor k por una función f, más menos, tenemos otro valor real p por una función g, podemos sacar la parte real, la constante k y p reales, para afuera, y también transformar la función f, y por otro lado, lo mismo, sacando p, transformar la función g, ¿no? Que es lo mismo que hacemos en derivadas integrales. Tenemos la posibilidad de aplicar la transformación término a término y sacar los constantes que tengamos por delante. De esta manera nos podemos plantear, ahora que en la clase pasada ya hicimos nuestro sufrimiento a través de calcular las transformadas de Laplace a mano, que es quizá un poco pesado apenas lo vemos. Ahora lo que vamos a hacer ya es ver algunos ejercicios a partir de la tabla, ¿no? Que está cargada en la plataforma. Si bien no va a entrar para el segundo parcial, para el final no se olviden de la tabla de transformada de Laplace. Y lo que vamos a hacer es buscar en la tabla alguna transformada y vamos a ver ejemplos en los que no aparezca la cosa tan cantada, ¿bien? Así que mientras les pido que vayan buscando ahí en el celu, si no la tienen impresa, la tablita para poder ir verificando lo que les muestro a continuación, y vamos a ver algún ejemplo. Supongamos que queremos calcular la transformada de 3 más 5x al cuadrado menos a la 4. Entonces, bueno, la gracia acá es que lo que vamos a hacer es buscar la transformada básicamente de la función 1, 3 por 1, la función x al cuadrado por 5 y la transformada de e a la 4x por menos 1 también, ¿no? Así como cuando sacábamos la constante
numérica de derivadas e integrales, bueno, para las transformadas de Laplace es lo mismo. Significa que esto va a ser lo mismo que 3 por la transformada de 1, que es la que nos aparece en tabla, más 5 por la transformada de x al cuadrado, menos la transformada de e a la 4x. Por supuesto, esto lo escribimos la primera vez porque recién empezamos a usar la tabla, después uno que tiene cierta cancha ya directamente va escribiendo la transformación, ¿no? La idea entonces es que busquen estas tres funciones en la tabla, ¿no? Así ven cómo se reconoce. Usamos esta primera propiedad más general de todas y vamos a seguir. Vamos a estar usando esta clase, en realidad la primera carilla, la transformada de Laplace, porque ya la segunda y la tercera página en realidad tienen combinaciones y transformaciones más extrañas, ¿no? Que surgen de hacer producto de distintas funciones y ya están usando algunas de las propiedades de la transformada de Laplace. Pero si se fijan, en la primera carilla tendrían que aparecer estas tres. Dos las demostramos, ¿no? La clase pasada, que era la de 1 y la de x al cuadrado. ¿Qué era la transformada de 1? 1 sobre s. Entonces tenemos 3 por 1 sobre s o 3 sobre s, ¿no? Cuidado de no creer que la s es un 5. Bueno, acá que tenemos un 5, ¿no? Cuidado, si quieren, para que no se les confunda el 5 con la s, en vez de 5 ponemos 9, ¿no? Para que tenga otra pinta y no se nos confunda la s con el 5. Transformada también de x al cuadrado la habíamos desarrollado, ¿no? ¿Qué era la transformada de x al cuadrado? O si no, la busquen en tabla. En la tabla aparece la expresión general de una función del tipo x a la n, ¿no? Entonces va a decir la transformada x a la n y después del otro lado, bueno, creo que la transformada de Laplace aparece con t en la primera columna, ¿no? Bueno, nosotros en general usamos siempre x, pero en ecuaciones diferenciales, como se usa mucho para física, en física son más de usar la t que la x. Así que bueno, la mayoría de las notaciones aparecen en libros con t. Conseguimos con la x para no marearnos, pero es lo mismo. Bueno, ¿qué dice la tabla? X al cuadrado, ¿qué sería? 2s cubo. Bien, el factorial de 2, que va a ser 2. Y después tenemos n más 1 abajo, ¿no? Que sería s, si era al cuadrado, 2 más 1, 3. Y ya podemos escribir 9 por 2, 18 si quieren, pero tengan en cuenta que esto de 18 surgió a ser justamente 9 por el 2 factorial, ¿no? Y finalmente, e a la 4x, ahí fíjense que les va a aparecer como e elevado a la t por k, si no me equivoco. Van a aparecer en la tabla K los coeficientes numéricos que acompañan a la variable y la variable en relación a t. Sería 1 sobre 4 menos. 1 sobre 4 menos s. No sé. 1 sobre 4 menos s o s menos 4. S menos 4 menos 4. S menos 4, si ya le aplicamos el menos para escribirlo como suma, podrías escribir de esa manera, ¿no? 4 menos s, pero acá habría que poner el más. Si no, sería s menos 4 o más 4 menos s si distribuimos el menos. Bueno, y de esa manera tenemos la transformada de Laplace. Este no es un proceso que va en un solo sentido, como la aplicación es resolver ecuaciones diferenciales con esta transformación. En realidad vamos a transformar y antitransformar, por lo cual vamos a usar la tabla de la primera, ¿no? Para ir a la de la derecha a la de la izquierda y viceversa. Una vez que tenemos nuestra transformación, vamos a resolver una ecuación diferencial que depende de S, y una vez que resolvimos la ecuación diferencial que depende de S, ¿no? Llamamos todo esto, si la primer función, 3 más 9x cuadrado menos e a la 4x la llamamos y de x,
digamos que ahora lo que vamos a tener es una, lo cambiamos con la Y mayúscula, por ejemplo, o le ponemos otro nombre, Y de S, ¿no? Tenemos una transformación ahora en S, se resuelve la ecuación diferencial en S y después hay que antitransformar. Y la antitransformación es directa, vamos a ir de la columna de la derecha a la de la izquierda, la segunda a la de la primera. La notación es lo mismo, pero con un -1. Y la inversa tiene la misma propiedad de linealidad. Vamos a aplicar la inversa a dos funciones. En este caso, funciones de S. Y vamos a aplicarle la inversa a una y a la otra, sacando el valor numérico para afuera. Nos quedaría entonces K por la transformada inversa de f de S. Profe, ¿esa I de la derecha es una I especial o es una... La I, ¿qué I? O sea, esa I de X, bueno, normal, pero después esa I del final es como otra... La puse como mayúscula para diferenciarla de la primera, para claro. que después, si no estás escribiendo, nosotros normalmente las ecuaciones diferenciales las escribimos I de, entre paréntesis X siempre. Okay. Entonces, para no confundirla, la hice diferente, ¿no? Pero podés llamarla L de S, por ejemplo. No, quería entender si eran diferentes a propósito. Sí, es para saber que esta Y proviene de la Y original, pero está transformada a la variable S. Perfecto. Pero a veces aparece como L de S, T de S. Bueno, y G de S. Y para pensar la antitransformación también podemos buscar en la tabla, pero al revés vamos a hacer ahora. Vamos a ir de la derecha a la izquierda, ¿no? Entonces, les propongo para buscar en la tabla lo siguiente. La antitransformada de... Vamos a decir una directa. Profe, ese sería el resultado de la transformada. Digamos. Ese es el resultado de la transformada. La transformada es en S y la antitransformada la aplicas de una función que depende de S que te va a devolver a la X original. O si la original era la T, bueno, de T a S y de S a T. Vamos a poner alguno más. No sé por qué me había tanto copiando acá. Puede ser, ¿no? Bien. La cosa es la siguiente. Nosotros vamos a aplicar la antitransformación a cada término, pero no quiere decir de la misma manera que acá teníamos que sacar el 3, el 9 y ciertos coeficientes numéricos para que coincida tal cual con la tabla, no quiere decir tampoco que la antitransformada nos va a aparecer en la tabla exactamente igual. Piensen que cuando buscan en la tabla todas las expresiones polinómicas, nos aparecía el factorial de n arriba. Es decir, que va a ser 2, 6, 24, 120. Y no necesariamente me van a ir apareciendo esos números acá arriba. Bueno, pero lo vamos a poder generar para que coincida con la transformación que aparece en tabla. Así como la primera, ¿no? Fíjense, la primera es 10 sobre S. ¿10 sobre S? ¿Con qué transformación tiene que ver? La antitransformada de 1 sobre S. Son 10 veces 1 sobre S. 1 sobre S. Y 1 sobre S aparece en la tabla de la derecha para el número 1, que es lo que buscamos recién. Entonces ahora vamos a ir al revés. Vamos a decir, bueno, si sacamos el 10, vamos a tener 10 veces la antitransformada de 1 sobre S, que ya sabemos que es 1. Ahora para la que sigue, tengo 8 sobre S al cuadrado. Si tenemos S al cuadrado, ¿qué expresión de la transformada corresponde? X, exactamente. Y la fórmula me dice que X transformada es 1 sobre S al cuadrado también, ¿no? Entonces,
vamos a sacar el 8. Y tenemos la antitransformada de 1 sobre s al cuadrado, que es el factorial de 1. Ahora, en el que sigue la cosa se complicó porque, ¿qué ocurre? Yo tengo 1 sobre s a la cuarta. Si tengo s a la cuarta, estamos hablando de x al cubo. Y si tenemos x al cubo, lo que nos tendría que aparecer arriba en el numerador, ¿qué es? ¿Qué número? Según la tabla. La formulita, que no tiene la tabla a mano, igual está en la plataforma para que lo ubiquen. X elevado a la n transformado me va a dar n factorial sobre s a la n más 1. Esta es nuestra formulita para expresiones polinómicas. Entonces arriba, si abajo tengo 4, s a la cuarta equivale 3. X al cubo. Entonces acá arriba tendría que aparecer el factorial de 3. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que es 6. Pero acá no tengo el 6, tengo un 1. ¿Cómo podemos generar un 6 acá? Para en vez de tener 1 sobre s a la cuarta, tener 3 sobre s a la cuarta, que es exactamente lo que corresponde con la transformada. Ese sería nuestro objetivo. Un sexto de x al cubo. Bueno, multiplicamos la expresión por 6 sobre 6, por 6 sextos, que es equivalente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, si a 1 sobre s a la cuarta lo multiplicamos por 6 sextos, 6 dividido 6 es 1, o sea que va a mantener la relación, dejamos el 6 arriba y me va a quedar 6s a la cuarta, que es exactamente mi transformada, 6 sobre s a la cuarta, que es la transformada, bueno, la antitransformada, lo buscamos. Pero para este 6 que genere, que mantenga la equivalencia, tenemos que tener un sexto para que lo contrarreste. Entonces sacamos un sexto para afuera. ¿Por qué quieres tener un 6? Porque en la tabla, si vos acá tenés s a la cuarta, fíjate, 4 es n más 1, lo que significa que n vale 3. Si n vale 3, significa que la expresión asociada a un s a la cuarta va a ser x a la 3, n más 1. Si es s a la cuarta, va a ser un grado menos la x. Fíjate que para cuando nos aparece la x, digamos 1, que sería x a la 0, vos tenés s a la 1. Cuando vos tenés x al cuadrado, tenés s al cubo. Cuando tenés x normal a la 1, te aparece s al cuadrado. Ese tiene un grado más que la x en las polinómicas, ¿no? N más 1. Entonces vos sabiendo que es s a la cuarta, decís, bueno, la expresión es x al cubo. Y arriba va n, que va a ser justamente, si esto es n más 1, arriba es 1 menos. Es decir, el factorial de 3, que es 6. Entonces, a vos te falta 6. Para tener la expresión tal cual de la tabla, esto es lo que te dice la tabla. Factorial de n, que es 3. 3 por 2 por 1, 6. N más 1, 3 más 1, 4. Y esto es lo que aparece en la tabla. Entonces, como queremos generar eso mismo que aparece en la tabla de la derecha, tenemos que agregarle esto a multiplicar por 6 sextos. Metemos el 6 de arriba para acá y sacamos el 6 de abajo para afuera. Y de esa manera tenemos la expresión tal cual. Bueno, ¿y 2 sobre s más 1? ¿Qué sería ahí la transformación de esa expresión? Sí. Una consulta, ¿puede ser que falte ahí un L menos 1 en la que dice inversa? En la que dice inversa, a ver, L menos 1, L menos 1, L menos 1. Acá, sí. Arriba en la propiedad, sí. Me faltó la L. Gracias. La Lcita. Bueno, 2 sobre S más 1. Recién vimos que cuando teníamos esta expresión de S más 1, S menos 1, S más 8, S menos 8, lo que estaba vinculado a esto era una exponencial. Entonces, si se fijan en la tabla, justamente me aparece 1 sobre S menos el valor de la exponencial. Entonces, en este caso tengo 2 sobre S más 1. El 2 no es un problema porque lo podríamos sacar para afuera y decir, bueno, hacemos 2 por la antitransformada de 1 sobre S más 1. Entonces, sacando el 2, ahí tenemos la expresión exponencial que sí me aparece en la tabla tal cual. Y bueno, y ahora las escribimos todas en relación a X. La primera era 1 sobre S, iba a ser 1. 1 por 10 va a ser 10.
La que sigue 1 sobre s al cuadrado era x, o sea que vamos a tener 8x. Y después acá teníamos x al cubo, pero sacamos un sexto para afuera, así que tenemos un sexto de x al cubo. Y finalmente tenemos menos 2 elevado a la menos x, muy bien, porque si la fórmula me dice s menos el valor y aparece un más, ese valor es negativo para que me quede menos por menos más, entonces tenemos menos 1, es decir, menos x. Y de esa manera generamos otra vez con la antitransformación la función, digamos, dependiendo de x. Acá estamos partiendo de este y mayúscula de s para obtener el y de x. ¿Bien? Bueno, vamos a ver dos propiedades más. Con eso vamos a terminar esta parte. Para pasar a ver el examen. Vamos a tener propiedad de traslación. No siempre. Ah, Buscar unos ejemplos. Una propiedad importante de las transformadas de Laplace que nos va a permitir conseguir transformadas muy sencillas de funciones que sean exponenciales por cualquier función. No, acá f de x puede ser trigonométrica, logarítmica, cualquiera que esté en la tabla. Ahora, si me aparece una combinación, la función multiplicada específicamente por una exponencial, se va a poder calcular la transformada, acá en vez de f, hagamos como recién, pongamos la notación de y para que se note mejor. Entonces, a esa transformada, esa función y, vamos a poder buscarla en la tabla y lo que vamos a hacer, en vez de buscar la transformada y mayúscula ds, lo que vamos a terminar haciendo es calcular la transformada por tabla, pero en vez de s, ds menos a. Significa que este valor de e elevado a la ax va a ser la misma inversa. Es la misma transformada de Laplace que de y, pero con un desplazamiento, con una traslación. Por eso propiedad de traslación. Con un par de ejemplos se va a ver sencillo. Entonces supongámosle que tenemos, vamos a hacer un par de estos. La transformada de e a la 3x por coseno de 2x. Y ahora un poquito más. Y alguna más fácil, ejemplo 1. Y vamos a ir a un tercer ejemplo. Bueno, la idea acá es que en realidad, si tenemos una exponencial multiplicada a una función, lo que vamos a hacer es resolver por tabla la función. Y después vamos a, donde va s, escribir s menos el valor que acompañe a la e. S menos 3 en el ejemplo 1, s más 1 en el ejemplo 2. Y bueno, en el ejemplo 3 hay un binomio al cuadrado, entonces, para mostrar otros casos, lo que habría que hacer es desarrollar ese binomio al cuadrado y nos van a quedar dos términos que se pueden resolver de forma directa por tabla y un término que va a resolverse con la propiedad de traslación, ¿no? Fíjense, hacemos este binomio al cuadrado, nos va a quedar el primero al cuadrado, ya voy aplicando las transformadas. Primero al cuadrado va a ser x al cuadrado,
más 2 veces por el primero por el segundo, es decir, 2 veces por la transformada de x por e a la menos x, y finalmente el segundo al cuadrado. Y esto va a ser e a la menos x al cuadrado. ¿Están de acuerdo que en vez de escribir e a la menos x al cuadrado, puedo escribir directamente menos 2x, propiedades de potencia, potencia de potencia, producto, entonces en vez de menos x al cuadrado, menos 2x, que es como me aparece en la tabla, ¿no? Si yo escribo menos x al cuadrado y sé reconocer que es lo mismo en la tabla que menos 2x, no pasa nada. Pero para que nos coincida. Fíjense que en este caso tenemos dos transformadas que salen por tabla, pero el término del medio me quedaría también aplicable a esta propiedad. Entonces, la propiedad lo que vamos a buscar, ¿qué va a ser? La transformada del coseno de 2x. Y hay una notación que es así. Vamos a hacer la transformada del coseno de 2x, pero con S', que va a ser S menos 3. Entonces vamos a buscar la transformada con un S', que después vamos a reemplazar por S menos 3. Entonces, si aparece una función por una exponencial, hay que buscar la transformada de la función. Y después hacer un desplazamiento en eso. Bueno, fíjense en la tabla, ¿qué es la transformada del coseno de 2x? Vamos a armar eso primero. ¿Qué sería la transformada del coseno de 2x? En la tabla dice coseno de k por t, ¿no? En este caso x hace de t y k va a ser 2. Para que vean en la fórmula cómo quedaría. Bueno, habíamos hecho una de las trigonométricas, no me acuerdo si la del coseno o la del seno, que son dos demostraciones medio pesadas, medio largas, ¿no? Pero bueno, como algunas para poder verificar que esto es cierto, ¿no? Que la transformada y que no es una tabla que sale de cualquier lugar. ¿Qué dice lo escribimos acá para el que no tenga ahí la tablita? Coseno de k por x. ¿Qué es esta transformación en tabla? Cuidado con no confundirla con la del coseno hiperbólico, que es cos h, que también está por ahí cerquita. Es S sobre S cuadrado. S sobre S cuadrado. Más K cuadrado. Más K al cuadrado. Bien. Y la del seno que era K sobre S cuadrado más K cuadrado menos K cuadrado. Era parecida también la del seno. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer la transformación de coseno de 2x primero. Le podemos poner S', o ya cuando estemos más canchero lo hacemos de una. S' sobre S' al cuadrado más K, que en este caso es 2. 2 al cuadrado, 4. Fíjense que lo que hicimos es buscar la transformada del coseno de 2x. Pero como esto era coseno de 2x por e a la 3x, vamos a reemplazar a s por s, por eso puse s' en realidad, por s menos 3. Significa que va a ser s menos 3 sobre s menos 3 al cuadrado más 4. Seguramente acá si tenemos que resolver una ecuación diferencial asociada a este problema, habrá que aplicar el binomio y seguir distribuyendo. Aparecen muchos cocientes con expresiones del estilo s más 1, s más 4, s y demás, por lo cual las transformadas de Laplace, la mayoría utilizan el método, ¿se acuerdan de fracciones simples? Donde había que separarlo en varias fracciones. Bueno, cuando se ve eso al principio, que es de los más difíciles que se ve en su entonces, uno le tiene un poco de miedo al método. Pero bueno, se van a resolver muchas de esta manera, ¿no? Entonces, acá tenemos la primera. Vamos con la que sigue. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar la transformación de x a la cuarta y vamos a hacer una traslación, en este caso, de s más 1, de una unidad positiva. Como acá tengo menos 1, es decir, menos x, la está acompañada por menos 1, a de menos 1, s menos menos 1, va a ser s más 1. Profe, ¿qué significa la línea que pones? ¿Esta liñita de acá? No, es la notación para la propiedad de traslación. Es la aclaración de que hay que calcular la transformada de Laplace de x a la cuarta, pero que después vamos a tener que hacer una evaluación en el s' que lo convierta en s más 1. Como si fuera una
una sustitución, ¿no? Como si en vez de S lo llamáramos también otra cosa, P, pero bueno, ya hay tantas letras en Laplace que sería medio pesado ponerle otra letrita, pero bueno. Bueno, x a la cuarta tenemos que va a ser 4 factorial sobre s a la n más 1, es decir que vamos a tener s a la n más 1, es decir, s a la quinta, y arriba el factorial de 4, que es 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. Esta sería la transformada de Laplace de x a la cuarta. Pero esta era la transformada de Laplace para este S'. Como lo tenemos multiplicado por esta exponencial, vamos a hacer el desplazamiento y nos va a quedar 24 sobre S más 1 a la quinta. Y ya. Y en el tercer ejemplo tenemos dos transformadas que salen directo. La primera que es x al cuadrado, factorial de 2, que es 2, s a la n más 1, que es 3, 2 sobre s al cubo. Bueno, la que vamos a pensar ahora por la propiedad. Y después tenemos c a la menos 2x, que ese ya lo habíamos buscado. Iba a ser 1 sobre s más 2. Fíjense que justamente aparecía esto de s más 2, 1 sobre s más 2, 1 sobre s menos 2, para aplicar la transformada de Laplace de una exponencial. Entonces la idea es mezclar la transformada de una exponencial con otras funciones. Bueno, tenemos x por e a la menos x. Quiere decir que vamos a buscar la transformada de Laplace de x y vamos a reemplazarlo tal cual hicimos en el ejemplo de arriba, el s por s más 1. La transformada de Laplace de x, ¿qué era? Que lo habíamos buscado recién. 1 sobre ¿qué? S cuadrado. S cuadrado, muy bien. Entonces, en vez de poner 1 sobre S cuadrado, ya directamente vamos a escribir 1 sobre S más 1 al cuadrado. Reemplazamos el S por S más ese valor A que acompaña a la exponencial. Bueno, hay muchas propiedades para Laplace, aparte de las que llegamos a ver en la cursada. También lo hablamos la semana pasada. Laplace en sí es un tema muy amplio. Las ecuaciones diferenciales que se resuelven con Laplace implican también muchas más propiedades de las que vamos a ver y un estudio mucho más a fondo si nos queremos meter con ecuaciones diferenciales más complicadas. Pero para resolver ejemplos sencillitos, igualmente nos falta una propiedad clave, nos falta un eslabón en todo este tema de la transformación, que es qué pasa con las derivadas. Supongamos que yo tengo una ecuación diferencial. Le aplico la transformada de Laplace, por la propiedad de linealidad voy a transformar cada término a un lado y al otro de la igualdad. Voy a obtener términos en S, una función y de S, y después esa función y de S la podremos, bajo esa transformación, resolver, los casos que se pueden resolver por Laplace, por supuesto, y después la solución se antitransforma para obtener la solución verdadera. Ahora, cuando vayamos teniendo nuestra ecuación diferencial, imagínense, ¿no?, que tenemos y' más 3i es igual, justamente, ¿no?, a e a la menos x por n, ¿no? Una ecuación de este estilo no la podíamos resolver hasta ahora, porque de este lado no teníamos ni un polinomio, ni una exponencial, ni una trigonométrica pura. Tenemos una combinación de funciones. Esto lo podemos resolver con Laplace. Si bien miramos la primera carilla nada más y después chusmean el resto de las carillas de Laplace, aparece un montón de combinaciones con trigonométricas, con inversas trigonométricas, con exponenciales, bueno, distintos productos de funciones, o sea que esto lo podríamos transformar, esto lo transformamos, nos quedaría la transformada de y, que sería
y de S, ¿no? La función en S, que es la que vamos a buscar. Esta transformación que vimos recién, ¿no? Que aprovechando que elegimos la misma, que es 1 sobre S más 1 al cuadrado. Pero acá tendríamos la transformada de una derivada. Y si tuviéramos una ecuación diferencial de orden 2, tendríamos la derivada segunda y así. Por lo cual nos falta una propiedad que es clave para resolver ecuaciones diferenciales, que sin esto no podríamos hacer nada, que es la transformada de Laplace de una derivada. Esto medio incómodo aparece en la última carilla de la tabla de Laplace, donde aparecen propiedades y demás, pero no es muy difícil de demostrar. Si yo quiero calcular la transformada de Laplace de una derivada, ¿no? Vamos a f' de x, o lo mismo, ¿no? La transformada de y', ¿no? Abreviando la notación. Llamemos la f, llamemos la y. Si queremos buscar la transformada y la escribimos con la definición, nos terminaría quedando esta integral que veíamos la semana pasada, de 0 a infinito, de e a la menos s de x por la función derivada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar partes. ¿Para qué vamos a aplicar partes? Bueno, para buscar que y', que está derivada, la integremos. Porque ¿qué va a ser la integral de y'? La integral de y', la integral de la derivada de y, y la y, claro, exactamente. Entonces, si nosotros decimos, bueno, falta el diferencial de x, si nosotros llamamos a y', vamos a ponerle un color, vamos a decir que e a la x va a ser u y y' va a ser d de b. Fíjense que estamos haciendo al revés que todas las otras demostraciones que hicimos la semana pasada, donde siempre integrábamos e a la menos s de x. Acá vamos a elegir otro camino, porque justamente al hacer esto, vamos a tener, bueno, u es e a la menos s de x, d de u va a ser menos s por e a la menos s de x. Si d de b es y', b, que es la integral, va a ser i, o f de x, depende de la notación que usemos. Entonces, al aplicar la definición, nos queda todo lo mismo de la clase pasada, el límite de k, teniendo infinito, d. Primera parte de partes, u por b, es decir, e a la menos s de x por la función y, todo evaluado entre k y 0. Y esto va a ser menos la integral de 0 a k de d de b, es decir, menos s por e a la menos s de x por i. Y fíjense que acá tenemos prácticamente la definición de Laplace si tan solo sacamos este menos s para afuera. Nos va a quedar e elevado a la menos s de x por la función, que esto es la transformada de Laplace en sí misma. Entonces, vamos a sacar factor común y ver qué es lo que pasa en esta primera parte. Esto ya medio repetitivo, lo vimos en la clase pasada, iba ocurriendo siempre lo mismo. Cuando s es mayor que 0, al tender acá, el primer término tiende a 0. Nos queda algo sobre infinito, ¿no? Un número que dividido, algo que tiende a infinito, tiende a 0. Ahora, la segunda evaluación, cuando lo reemplazamos en 0, fíjense lo que va a pasar. Esto va a ser e elevado a la 0, que es 1, 1 por i evaluado en 0. Y i evaluado en 0 va a ser justamente un problema de valor inicial. Necesito saber cuánto vale la función en 0. Y esto va a ser condición necesaria para poder resolver cualquier ecuación diferencial por Laplace. Vamos a necesitar tener datos, es decir, problema de valor inicial. Y particularmente vamos a necesitar saber el valor para 0. Esto en general se habla de tiempo, ¿no? Que en la mayoría de los experimentos físicos suele ser la variable xt por ser de tiempo. Y la medición primera que hacemos es la que sería la medición del tiempo 0 de nuestro experimento, que es esta que obtenemos, i de 0. Y es la que necesitamos tener sí o sí para aplicar la transformada de Laplace. Después lo otro que me queda para afuera, ¿no? Tenemos este menos, que lo vamos a sacar para afuera. Menos por menos más.
Bueno, me olvidé de un signo, ¿no? Acá teníamos al evaluarlo en K, que era 0, menos y evaluado en 0, ¿no? Menos y más esto de acá, que va a ser S por la integral de 0 a K de E a la menos S de X por Y. Y esto es la transformada de Laplace. Esta es la transformada de Laplace de Y de X. Que la podemos llamar Y de S o L de S, como recién le decía por acá la compañera. Depende un poco de la notación, pero siempre importante, si es la misma letra, que una sea minúscula y la otra sea mayúscula para que no se nos confundan. Saber que una función es la transformada de la otra, pero que no es esa misma función. Entonces, bueno, nos termina quedando en esencia, el negativo lo vamos a pasar por el otro lado, S por esa Y de S, que es mi transformada de Laplace en cuestión, que variará según la función, menos Y de 0. O sea, nos va a quedar la transformada por S menos el problema de valor inicial. Y esto se va a poder ir desarrollando para buscar la derivada segunda, la derivada tercera. Quizá en la tabla de Laplace les aparece directamente la fórmula para la derivada enésima, que eso quizá marea un poco, así que vamos a hacer una aclaración. Fíjense en la última carilla, la tercera. Sí. Una pregunta, ahí en el desarrollo de cuando el límite del límite de K cuando tiende al infinito. Pone más la integral entre K, 0 y al lado de la S. Al lado de acá. No, está al menos que lo simplificamos. Menos y menos, vamos por el otro color. Menos con menos que se simplifica. Y queda positivo. Bueno, la resolución de Laplace, por supuesto, no es muy común tener que resolver ecuaciones diferenciales de más de segundo orden. Ya de segundo orden, en realidad, abarcamos gran parte de las cosas, pero fíjense que al ir a las de segundo orden, habría que aplicar partes otra vez, y nos va a quedar este mismo problema de evaluar 0, pero en el segundo parte ya no en la función, sino en la derivada. Y así se me va a ir generando un término más que va a depender de problemas de valor inicial con cada derivada que tengo que transformar. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo que calcular una ecuación diferencial de grado 2 utilizando Laplace, necesitaríamos dos valores iniciales, y0 y la derivada de y en 0 también. No quiere decir que no podemos resolver el ejercicio si no están estos valores. A ver, si no tuviéramos este y de 0, resolvemos todo tal cual, y donde dice y de 0, lo vamos a llamar A o C. Le ponemos una constante, una letra que represente una variable. Bueno, y de 0 no lo conocemos, así que es C. Y seguimos trabajando y arrastrando ese C en el ejercicio. Si es una ecuación de segundo grado, diremos, bueno, esto va a ser A y esto va a ser B. Iremos desarrollando todo con un A y B, que lo vamos arrastrando, lo vamos arrastrando, lo vamos arrastrando, y nos dará esa famosa solución general que depende de dos variables. Ahora, es un poco más trabajoso porque tenemos que arrancar la resolución ya con esas letras y no nos aparecen al final como en los otros métodos de resolución que habíamos trabajado hasta acá en la cursada. Pero bueno, en la última página aparece esto que les va a aparecer y elevado a la n, ¿no? Fíjense, así entienden la última página, que esto aparece así. Cuidado, si aparece entre paréntesis, no es y elevado al cuadrado, es la derivada enésima, y siempre que hablemos de derivadas tiene que aparecer entre paréntesis, ¿no? Nos va a quedar s elevado a la n, este sí está elevado al cuadrado, fíjense que coincide. Primera derivada, s lineal, segunda derivada, s al cuadrado. Y después vamos a tener toda esta seguidilla
de valores, donde vamos a tener S a la n menos 1 por I de 0, menos S a la n menos 2 por I' de 0. Y así llegaremos al último término, que va a ser la derivada enésima evaluada en 0. Esto creo que lo que ha presentado, lo que es medio choclo, la realidad es que lo más importante que tenemos que entender son las primeras derivadas, que son las que van a aparecer en problemas de Laplace, más que la última, que quizá es un poco formal y los pierde. Bueno, estas serían las propiedades básicas de Laplace. Después, para cuando superemos instancia del segundo parcial, ya al otro día, seguro de que hagamos el parcial, ya les voy a cargar modelo de recuperatorio y modelo de final. Así ya pueden ir preparándose, sean los que van a presentarse al final la última clase o los que tienen que recuperar. Y bueno, y les mostraré algún ejercicio de Laplace que pueda entrar en el final, que serán cosas vinculadas a lo que vimos esta clase y la anterior, estas propiedades elementales y demás. No nos queda mucho tiempo para desarrollar ejemplos de transformada de Laplace, pero bueno, se llegó hasta aquí. Después les comparto las diapositivas, si se fijan, están estas cosas que acá en clase estuvimos viendo y demás, así que bueno, no quería que tampoco se nos vaya toda la clase, si podemos invertir a prepararnos bien para el segundo parcial, que es la prioridad del día de hoy. Bueno, en la clase 13, vamos a ir a visualizarlo. Subí un modelito como la vez pasada con 2 temas. La idea sería resolver alguno de los temas. Bueno, un ejercicio de cada. Puede ser que si alguien estuvo practicando y le interesaba resolver más uno que otro, podemos cambiarlos, pero por tiempo vamos a llegar a hacer un modelo, ¿no? El parcial es más rápido. No sé si alguien estuvo practicando y se hace la idea, pero es un parcial más de precisión que el anterior, ¿no? No tarda tanto como las cosas de integrales, que a veces sean muy tardadas, muy largas. Acá los cálculos suelen ser cortitos y al pie. Las cosas son bastante breves en general, menos los últimos, quizá el de sistema de ecuaciones es el más largo. El resto, bueno, no son muy extensos, ¿no? Pero hay que tener bien en claro primero el modelo, y después practicar bien las cosas. ¿Qué vamos a encontrarnos en el parcial? Bueno, primero, a diferencia del primer parcial, este segundo parcial tiene los 4 ejercicios, valen lo mismo, valen el mismo puntaje, porque en el primero, que hay que hacer ecuaciones de primer orden, hay 2 ecuaciones de primer orden. También, si uno encuentra con qué método resuelvo cada uno, van a salir bastante rápido. Después podrá haber su lucha, ¿no? De probar por un método, por el otro. A menos estudio tenemos sobre ecuaciones de primer orden, y nos va a costar más darnos cuenta con qué método encarar cada ecuación diferencial. Ese sería el reto que tenemos para el ejercicio 1. Después, bueno, tenemos otro ejercicio que tiene que ver con trayectorias ortogonales, que también es utilizando derivadas de primer orden. Puede ser que la derivada que usemos para buscar la familia ortogonal lo resolvamos con variables separables, como también puede haber algún método cortito como exactas, por ejemplo. No les voy a dar una trayectoria ortogonal que se resuelva con con un método muy largo. O sea que si ven que les está quedando demasiado complicada la resolución de la ecuación diferencial vinculada al ejercicio 2, bueno, repiénsenlo, porque sale en uno de los temas está por variables separadas, en el otro está por exactas, pero son con esos 2 métodos que son los más rapiditos. Acá lo importante es que sepan cómo es el procedimiento, ¿no? Se despeja la C, se deriva miembro a miembro, eliminamos la C, despejamos Y', que va a haber aparecido al derivar, usamos la regla del opuesto y el inverso para buscar cosas perpendiculares,
y resolvemos esa ecuación diferencial. Ahora lo vamos a hacer, pero para poner en contexto a todos. Y después tenemos la segunda parte del examen, que son las ecuaciones diferenciales de orden superior, de donde vamos a tener una ecuación de segundo orden, propiamente dicha, que es la del ejercicio 3, que podrá ser de segundo o de tercer orden también. ¿Qué quiere decir? Necesitamos saber resolver el polinomio de grado 2 o de grado 3 que me pueda quedar acá. Si es uno de grado 3 completo, va a haber, lo van a poder resolver con el teorema de las raíces racionales. No va a haber ninguna raíz irracional o horripilante, ¿no? Si yo tuviera algo del estilo, imaginemos, no, ¿sí? Prima, menos 3, prima, invento, porque esto no va a dar menos, más 2, sí. Si yo tuviera una ecuación diferencial completa de grado 3, lo que vamos a tener que pensar es los divisores de este término, ¿no? Más menos 1 más menos 2, dividido los divisores de este término, que es 1, es decir, más menos 1 más menos 2. Tendremos alguna de las raíces que va a ser más menos 1 o más menos 2. No va a haber que resolver nada más complicado que eso, pero sí practican por las dudas. De grado 3, ¿no? De grado 3, más no. Pero de grado 3 sí, por las dudas, ¿no? Que a veces pasa que quizás no se acuerdan el teorema de las raíces racionales y se pierden ahí, ¿no? Bueno, es esto nomás, es buscar los divisores del último término, cociente con los divisores del término principal y de las posibles raíces que van a aparecer ahí, alguna va a ser raíz. Y después las otras ya, una vez que factorizaron y encontraron una, lo reducen a grado 2 y lo pueden resolver ya con la resolvente, con la fórmula de Bhaskara. Por supuesto, para factorizarlo y demás, pueden usar Ruffini, el algoritmo de la división, bueno, como hayan aprendido hasta acá y les resulte más cómodo, pero sepan resolver los polinomios asociados de grado 2 o de grado 3. Este tocó de grado 2, pero, si no me equivoco, en el otro es de grado 3. ¿Y esa E a la...? ¿E a la 5X está acá? Sí. Ah, bueno, estas son las otras soluciones, las que tenemos que buscar. Claro, tenés que mezclar las dos. Sí. Ahí. Ahora lo vamos a hacer alguna igual. En el otro tema, en vez de poner exponenciales, puse una de grado 3 y una trigonométrica. Bueno, para que queden lo más balanceado es lo que traté de hacer con los parciales, porque, a ver, no hay manera de que los dos parciales tengan... A ver, uno podría mentirles y decirle que los dos parciales son igual de difíciles. Pero eso es mentira, si no tuvieran los mismos ejercicios, iguales no son. Entonces, bueno, lo que pasa es que van a ser, alguno va a tener un ejercicio que les pueda parecer más difícil, algunos sí, algunos no. Yo lo que traté de pensar es, a mi manera de entenderlo, si de los dos ejemplos, de los dos temas, me parecía un pelín más difícil el del ejercicio 1 del tema 1, en el tema 2 puse el de los dos ejercicios que pensé, el que me parecía un pelín más difícil en el otro. Intercalé así, uno y uno, ¿no? Pero después, por supuesto, depende de cada uno. Capaz que para algunos que toque homogénea es dificilísimo y para otros no. Entonces, bueno, varía la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿le da lo mismo si hacemos el tema 1, el tema 2? ¿Alguien estuvo practicando y hay alguno que quiera hacer más que el otro? ¿Les da igual? El 1 sí, el 1 tiene una cosita más complicada. Bueno, después fíjense del 2, tanto el sistema como la ecuación de grado 3. Si no, después les voy a subir la respuesta, pero si no les queda, me pueden preguntar. Vamos con el 1 entonces, si les da lo mismo. Vamos a hacer como la clase pasada. El que ya resolvió cosas en su casa y tenga dudas en concreta me pregunta, y el que no resolvió nada se pone a resolverlos ahora en vivo y me va preguntando. Y damos un ratito corto para que no se nos vaya demasiado la clase, a pesar de que después ustedes tendrán más tiempo. Puse 2 horas y media de parámetro para el examen. En realidad, si alguien necesita un poco más y necesita las 3, no pasa nada. Pero es más corto el examen, la realidad es esta. Podríamos estar las 4 horas dando vueltas sobre el mismo ejercicio y les aseguro que no sumamos nada. A veces tener tanto tiempo nos termina resultando más una contra que algo a favor. Bueno, vamos a hacer como la otra vez, voy a parar la grabación un segundo y hágame acordar que ponga a grabar de vuelta cuando lo resolvamos.
Dejala, no pasa nada, dejala. ¿Dejo todo grabado con el hueco? ¿Sí? Ah, bueno. No te preocupes. No debe haber tanta gente también después que la vea repetida, ¿no? Yo la recontra veo. ¿Sí? ¿No molesta después el hueco en los espacios en blanco? No, salteás de un segundo. Ah, Bueno, es más fácil que ir a la otra. sí, porque después capaz que me olvido, ¿viste? No, ahí no. Ahí no. Ahí dificultades. Bueno, vamos con los primeros dos. Qué bien. A ver. No, esta la última. No, no puede ser. Bueno, no aprieta nada. Claro, yo no quería precisar. No, nadie, no me cuenta que eso. No lo puede. Bueno, voy a quedar adentro. Ya terminé la cruzada. Sabía que bueno, de esta manera tampoco es correcto, pero vos tendrías que acomodarlo de otra manera. Y puedes ver cómo bueno, como perfil, como quieras, creo que tenés que tratar de escribirlo como exacto, ¿no? La forma diferencial de o por reducir esa sala. O sea, que siempre que no sepas para dónde entrarla, si no sale esa variable separable, si no, fíjate ahí si no mueves, si no sale, no. Claro, sí, te va a comer igual por atrás porque es medio fea. Por acá, sí, ahora que todo el mismo lado igualado a 0. No pusiste, pero que es muy relevante. Una recomendación general para los temas perdidos, una ecuación de primer orden que no sepamos bien para qué lado resolverla, primero cosa que deberíamos ver es si la podemos resolver por variables separables, que es la manera más sencilla. Si no, vemos si aparece escrita de alguna manera como era la lineal, ¿no? Y' más P de X por Y igual a un Q de X. Y si no es el caso tampoco, la armamos con la formulita de M de XY por diferencial de X más N de XY por diferencial de Y igualado a 0. Es decir que desarmamos el Y' como diferencial de Y diferencial de X para que de esa manera lo podamos escribir con una notación donde está relacionado las homogéneas, las exactas y las reducibles exactas. Entonces ahí podemos ver si va por ese lado. En este caso, la 1 tiene pinta. Sí. Primero corregimos el primero, ¿no? Sí, vamos a hacer el 1A, el B y después hacemos el 2.
Sí. No, que pongas tu PDI. Así que no, pero ves que lo necesitas así, que necesitas un MDXI, un por DDX, un NDXI por DDI, yo habría dicho esto pasa para acá y esto pasa para acá, te da vuelta el DDX. O sea, es lo mismo, tipo, lograr lo mismo multiplicar todo por DDX. No pasa eso. O sea, te queda esto por DDX y esto igual que DDX. Dos veces multiplicas todo por DDX, acá te queda DDX, acá se cancela, acá te queda 0. No, la está llegando a 50 de X. No, tengo batch para borrar. No sé, yo tipo, no, estás engorroso, es una línea y haces así, se le borra. Porque está medio torcido. Yo lo que estoy haciendo es multiplicar esto por DDX, y esto por DDX. Acá se consigue. Acá te queda 0, porque 0 por DDX, 0 y acá 0. Y ahí te tenés tipo esto semi, no sé. No. Ah, mira, bueno. Adentro fractal. ¿Se entendió o no? Sí, yo lo que, nada, lo visualizás muy bien, yo tengo que estar preocupando para nada, lo recién lo veo. Pero eso es lo que te decía, o sea, vos lo que vas a hacer es que tipo pasas todo esto para acá y El primer orden son 5, claro. dividiendo esto que se te pasa multiplicando, entonces te quedas acá, pero después lo haces que se puede hacer. Es lo que te dije primero, después me dijo que se la hace. Era M y esto era N. Sí, era sin la sí.
M' es igual a N' de hay que hacer M' de Y con la M' de X y ahí es si no, no puedo hacer eso. Sí, pero lo puedes hacer, claro. No, bueno. Y ese que era el pie, y que funcionan los dos. Uno es una función de X, como E elevado a la integral, E elevado a la integral de 1. No, puede pasar que no tenga los dos o que los dos tengan. No, hay métodos para buscar factores integrantes que dependen de las no variables. Y hay varios métodos aparte para. O sea, es como todo, ecuaciones diferenciales te vas metiendo y más cosas. Hay reducibles exactas más complejas. Factores integrantes que dependen de las no variables. No, me quedan dos sí. Claro, hay diferencias. Dos sí. No es. Pero. ¿Qué método va para el A? ¿Encontramos el método al menos dentro de los 5? Por variables separables, de acuerdo que el A no sale. No tenemos manera. Y si lo queremos escribir como lineales y dividimos todo por 2xy para que la y' me quede igual, voy a tener un término que va a quedar x sobre y. Cosa que también es una función que depende de y, o sea que tampoco es lineal. No es lineal, no es separable, por lo cual exacta, reducibles a exactas o homogénea implica los tres métodos escribirla de la misma manera, que es dividir el diferencial, escribir y' como diferencial y sobre diferencial x y armarlo con la manera de m de xy más n de xy. Y vamos a ver si es exacta o reducible a exactas. Profe, Sí. cuando es y' es diferencial y diferencial x. Diferencial y diferencial x, sí. Cuando es x' es diferencial x sobre. Diferencial y, a menos que sea como en los sistemas de ecuaciones que definen de y de t e y de t. Si vos acá, un segundito de la pantalla, ya que la copias, si vos en un sistema de ecuaciones tenés x' e y', en este caso los dos están dependiendo de t. Yo por las dudas lo puse entre paréntesis. Eso quiere decir que esto es diferencial de y sobre diferencial de t y esto es diferencial de x sobre diferencial de t. Igualmente en los sistemas de ecuaciones lo resolvíamos por los métodos de grado 2, que no desarmábamos el diferencial, pero bueno, buena pregunta. Mati, estoy mirando si hay pero se la entonces Pero nada. Después igual lo otro. tiene que haber una solución. Claro, N no es N. Bueno, si queremos ver si es exacta, hacemos las derivadas cruzadas y nos encontramos con que no nos queda lo mismo. Nos queda 4y el primer caso y menos 2y el segundo. Quedó parecido, pero no es lo mismo.
Cuando queda parecido igual nos puede cantar que va a ser fácil de corregir. Acá, si lo queremos resolver por homogéneas, tampoco podemos, porque la segunda función, 2xy menos 2xy, es homogénea de grado 2, pero la primera no es homogénea, ya que si lo reemplazo x por t y acá y por x por t, vamos a tener acá un t cuadrado y acá un t lineal. Por lo cual, esta ecuación se puede resolver solamente por reducible exacta. Puede ser que haya alguna que se pueda resolver por más de un método, ¿no? Hay ecuaciones diferenciales que se resuelven por más de un método. Así que bueno, tendremos que buscar nuestro factor integrante. Mu de x o mu de y, y para eso nos tenemos que acordar de la formulita, que igual la van a tener en la hoja de fórmulas. Les compartí ya la hoja de fórmulas, ¿no? Sí. Bien. ¿Se entiende, no? Alcanza, bueno, no. Algunas me parecía medio, como que no sé si sumaba tanto escribir la estructura de variables separables, pero bueno. Yo por la duda puse. Todo suma. Todo suma, sí. Todo suma, está unido. ¿Encontraron algún factor integrante en x, y? Menos 3 sobre x. Menos 3 sobre x por acá, dicen. En y no lo probé en realidad. Un poco más fácil. Menos tecnología, ¿no? Pero ¿dónde lo veo? Ah, el factor integrante que yo sabía. Esa está en la formulita, Sí, en la sí, octava sí, fórmula, lo por tengo. suerte. Pero siempre es el mismo. En X o en Y, los que entran en la cursada. Después existen otros factores integrantes para resolver reducibles a exactas más difíciles. Bueno, de acuerdo con que el factor integrante sale por X, ¿verdad? Si... El menos profe de punto. Ah, el menos. No, se cancela. Se cancela, no, menos por menos. Si lo queríamos buscar por Y, no nos hubiera quedado abajo 2y cuadrado menos x. No quedaba uno acá, ¿no? Había ahí algo. No, sí, lo vi. Ah, ok, encontraste, ¿no? ¿Qué era? Eso. Entonces nos queda 3 sobre x diferencial de x. Hasta acá todos vienen por el mismo camino, ¿no? ¿Alguien probó con y? Ahí sí, negativo. Bueno, como aclaración, que lo había dicho en su entonces, siempre va a haber en el examen factores integrantes que responden a una o a la otra fórmula, o en X o en Y. Si buscan ejemplos para practicar en internet, tengan cuidado porque los casos de reducibles exactas también pueden ser mucho más amplios y hay factores integrantes que dependen de las dos variables, que son casos que no trabajamos en la cursada de análisis 3, pero que existen. O sea que si buscan por internet algún ejercicio random, mucho cuidado que no sea con otro factor integrante. Entonces, bueno, tenemos nuestro mu de x que va a ser la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo de x, por 3. Nos va a terminar quedando e a la 3 por el logaritmo de x, más c, pero el c, como todos los c iban a ser solución, tomábamos el c igual a 0 en esta parte, para que sea más simple el ejercicio. Y esto va a terminar quedando e elevado a la logaritmo de x elevado a la 3, es decir, que va a ser x al cubo, nuestro factor integrante.
Y esto igualmente, si está bien o mal hecho, lo podemos verificar en el paso siguiente haciendo las derivadas cruzadas. Una vez que multipliquemos por x al cubo a m y a n, voy a obtener un m' y un n'. Y si el factor integrante era correcto, ahora sí las derivadas cruzadas tienen que coincidir. ¿Hasta qué va? Vamos a hacer. Nos va a quedar todo por x al cubo. Nos queda entonces 2x al cubo y al cuadrado menos x a la cuarta, diferencial de x, menos 2x por x al cubo, x a la cuarta, por y, diferencial de x. Profe, Sí. una pregunta, me quedó la duda. Nosotros nos damos cuenta de que, bueno, haciéndolo, digamos, desarrollándolo, que no son exactas cuando m' en y es distinto de n' en x. Cuando te das cuenta Claro, que, porque es- claro, que esta derivada en y es diferente de esta derivada en x. Y ahí es que sabemos que no es exacta. Exacto. Exacto. Exactamente. Profe, yo tengo una duda. Sí. La fórmula no era al revés, la del papel de antes, que quedaría 4i menos 2i. No sé, no tengo menos. Sí, es al revés, será menos 4i menos 2i. menos 4 y menos 2 y. Ah, claro, sí, claro mismo, ¿no? Menos 4 menos 2 que menos 4. No. Porque ahí quedó menos en el menos 3. Ah, porque es negativo. Es menos. Esperá, no, sería. Menos. Sería 4. Sería menos 2i. 4 y menos 2. Ah, ok. Menos 2. Está al revés. Ahí me corrigió. Claro, ese sería el menos que decía por acá la compañera. Tenía un menos por un lado, ¿no? Estaba simplificado porque estaba al revés. Claro, queda todo igual pero negativo. Pero el m en i no es menos 4i. No, es 4. Quedaba negativo porque se resta la fórmula. Pero al escribirlo al revés, nos termina quedando 6i. Y bueno, todo esto después se simplifica igual, pero queda negativo. Negativo. Bueno, no hubiera verificado acá la derivada, ¿no? A ver. Si hacemos la derivada primera en y, nos iba a quedar 4x cubo al cuadrado. Y acá me hubiera quedado, claro, 8x. Sí, hubiera quedado. Bueno, ahí va. Bueno, entonces hay que multiplicar por menos x al cubo. Podemos sacar menos 3. Menos x a la menos 3, ¿no? Entonces nos queda, vamos a borrarlo todo y ponerlo de vuelta. Bueno, una ventaja que tenemos, ¿no? Es que si pasa algo así, escribimos al revés la fórmula o hicimos alguna macana al calcular el factor integrante, desde el siguiente paso tenemos que darnos cuenta y derivar, hacer las derivadas cruzadas. Bueno, ahora sí, x a la menos 3. Vamos a dividir todo por x al 2 y al cuadrado menos x. Profe, Sí. los signos no entiendo por qué quedan hacia arriba. No, estaba al revés la fórmula. Pero si vos haces la derivada de m en i te da menos 4i. No, fíjate que m es positiva, la 4i. 2 por 2, 4i, menos, por menos, más. Esta primera positiva. Quedaba negativa antes porque la pusimos del otro lado, menos 4. Pero ahí arriba. Ah. ¿Ves? 2 por 2, No, pero 4. arriba, x menos 2i. Claro, pero acá habíamos pasado el menos 2i, la x para el otro lado, que cambiaban de signo, ¿no? Para pasar el diferencial de x multiplicando en el espejo. Gracias. Ahí va, ¿no? Entonces hasta acá nos quedaría x a la menos 3. Lo distribuimos, fíjense que donde tenemos x va a bajar de un grado. Entonces nos va a quedar x a la menos 2. Tanto sea acá en este término como en este.
Sí. Sí, podés escribirlo abajo como que dividís por x al cubo también, sí. Muy bien lo que dice el compañero, ¿no? X a la menos 3 es 1 sobre x al cubo. Lo podemos escribir también de esa manera, si nos resulta visualmente más fácil. Ya copiaron, ¿no? El ejercicio B, así uso el resto del pizarrón. ¿Sí? Si no, después lo escribo otra vez. ¿Pregunta? Sí. ¿Qué fue lo que aplicó ahí al final, digamos, para poder Llegar a esta expresión y multiplicamos todo por x a la menos 3. Entonces, fíjate, vos tenés 2y al cuadrado por x a la menos 3, 2y al cuadrado por x a la menos 3, menos x por x a la menos 3, x a la 1 por x a la menos 3, menos 3 más 1 menos 2, 2x a la 1 por x a la menos 3, x a la menos 2, cualquier cosa, y por y, básicamente. Entonces nos queda 2x a la menos 3 por y al cuadrado, menos x a la menos 2 por 2x a la menos 2 por y. Estaba multiplicando todo. Y después, bueno, 0 por x a la menos 3 queda 0. Bueno, y ahora sí podemos resolverlo planteando esta famosa función potencia o potencial, de la cual decimos, bueno, esto de acá va a ser u derivada de x y esto de acá va a ser u derivada de y. Y acá podemos partir de una o de la otra para llegar al resultado final. En realidad daba lo mismo si empezábamos con u de x o u de y. Siempre íbamos a tener que hacer este proceso de integrar, derivar, integrar. Entonces, bueno, ¿con cuál quieren empezar? ¿Le dan el mismo? Parece más fácil, ¿no? Por lo menos para arrancar motivado. Entonces tenemos que u de y, bueno, formalmente vamos a escribirlo bien, u de xy derivado en y es todo esto, ¿no? Menos 2x a la menos 2 por y. Entonces, para buscar u de xy, lo que vamos a hacer es integrar en relación a y, miembro a miembro. Al integrar la primera relación a y es la inversa de la derivada, así que obtenemos la función potencial, pero nos va a quedar la función potencial con un hueco, que son todas las funciones que dependían de la otra variable, de la variable x. Tenemos la integral de menos 2, x a la menos 2, básicamente la integral de y, que va a ser y al cuadrado sobre 2. Vamos a simplificar con el 2. Más una función que depende de x. Una función que es lo que nos va a estar faltando. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es volver a agarrar esta expresión y derivarla, pero ahora derivarla en función de x, para compararla con esto que tenemos por acá. Entonces vamos ahora a derivar respecto de x. Entonces, integramos respecto de y después derivamos respecto de x. Si arrancábamos al revés, lo contrario. Integrábamos respecto de x y después derivábamos respecto de y. Entonces nos queda que u' de x va a ser todo esto derivado. Y ahora tenemos, bueno, menos y al cuadrado, que va a ser mi constante, y después vamos a tener que buscar la derivada de x a la menos 2. La derivada de x a la menos 2. Menos x a la menos. Sí, al menos adelante, ¿no? Pero yo lo puse acá con el menos y cuadrado, sí, sí. La derivada de x a la menos 2, ¿qué sería? Menos 1, ¿no? X a la menos 3. X a la menos 1 sobre menos 1. X a la... Ah, no, la derivada. Esa es la integral, cuidado. Sí. Ahí no vayamos con la integral. Esta es la derivada. Acá, este método lo que tiene es que como integramos, derivamos, tenemos que tener mucho cuidado con la tabla, porque estamos haciendo las dos cosas, integrar y derivar. Entonces, en este caso estamos derivando relación de x, o sea que x a la menos 2 baja el menos 2, menos por menos más me va a quedar 2, y vamos a bajarle un grado y me va a quedar x a la menos 3. Y después vamos a tener la derivada del segundo término, que es c' de x. Si hicimos bien las cosas, usamos los dedos, acá tendríamos que encontrar una expresión comparable con la que teníamos, ¿no? Es decir, esto que obtuvimos, u' de x, es lo que tiene que valer acá, u' de x. Y u' de x es
2x a la menos 3 por y al cuadrado, ahí está la expresión, menos x a la menos 2. Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que este valor, al igualarlo a la otra parte, a la u' de x, sea idéntico, lo que quiere decir que c' de x vale 0 y que la integral de 0 vale 0 y que no había una función íntegramente dependiente de x, o como es este ejemplo, que se cancele esta parte con esta parte y obtener que sí hay una función que depende de x. En este caso, c' de x es menos x a la menos 2, pero yo lo que quiero es c a la x. Entonces lo que vamos a hacer para obtener de c' de x cx es la inversa de la derivada, ¿sí? La integral. Entonces vamos a integrar, ahora sí, respecto de x, y ahí sí sale lo que decía la compañera por ahí. X a la menos 2 integrado, que va a ser x a la menos 1 sobre menos 1, menos por menos más, me va a quedar x a la menos 1. Y esa sería nuestra función que nos faltaba encontrar. Una vez que tenemos esto, ya podemos armar toda la solución general igualada a c, que va a ser nuestra función u, que era esta de acá, con lo que acabamos de obtener, ¿no? Con un color, para aclarar, ¿no? Nosotros en realidad, apenas hacemos la primera integral, ya tenemos casi la solución y después el resto del procedimiento es para buscar ese pedacito que nos falta, que a veces puede ser 0, pero que hay que verificarlo siempre igual, que es la función que depende de la otra variable. Si hubieran arrancado al revés, hubieran empezado integrando esta expresión que tenía dos términos, hubiera aparecido el otro valor, el x a la menos 1, y la función c de i, que dependía íntegramente de i, no iba a aparecer porque no existía una función íntegramente de i en la solución. O sea que hubiera quedado más larga la primera integral, pero después esto iba a ser igualado a 0. Pero de las dos maneras llegamos a lo mismo, que es que c es igual a menos x a la menos 2 por y a la 2, que es esta estructura de acá, más c, que es x a la menos 1, o por supuesto, si quieren escribir los menos, ¿no?, en la parte de abajo, y al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿no?, negativo, más 1 sobre x, ¿no?, que también posible, ¿no?, todo igualado a c. Y había un problema de valor inicial para calcular ese valor c, que era para el punto 2 menos 1. Así que esta es la solución particular. La solución general, para buscar la solución particular, vamos a evaluar x en menos 2 e y en 1 y obtener la solución que falta. ¿No era 2 menos 1? ¿2 menos 1? Ah, no sé, mira tan rápido que capaz que sí, ¿eh? Así, 2 menos 1, claro. 2 menos 1. Muy acelerado. 2 menos 1 menos. Igual esto ya para la solución particular. Bueno, lo reemplazamos y vamos a decir entonces menos 1 al cuadrado. X va a ser 2 al cuadrado. Resolvemos esto y nos va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1. 2 al cuadrado, 4. Nos queda entonces menos 1/4 más 1/2. Es decir, que c va a ser igual a 1/2 menos 1/4, que va a ser 1/4. Y ahí tenemos entonces nuestra solución particular, que es lo mismo, menos y al cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x igualado a 1/4. Y acá está la solución general. En los ejercicios del 1, que hay que hacer dos ecuaciones diferenciales de primer orden, suele haber uno que tiene una vueltita de tuerca más que el otro. En este tema, este era un poco más difícil que el B, que van a ver que sale mucho más rápido, es más cortito. Como este queda un poco largo, lo contrarresta el B, que va a ser uno... Bueno, no sé si ya lo resolvieron, no lo quiero spoilear, pero bueno, el B... Vamos a copiarlo y quito acá la proyección. Que hay prima sobre x igual a coseno
de 5x por y para 0 y 1. Ahí, ¿no? Sí, yx coseno de 5x por y. ¿Por qué método les parece que se pueda resolver el ejercicio B? Que tenemos allí. Algo que nos puede dar una pista es que a los dos lados de la igualdad tenemos un término a cada lado. Entonces, cuando tenemos a cada lado un término, tenemos la posibilidad de pasar para un lado o para el otro, multiplicando y dividiendo funciones sin problema. Entonces, ¿en qué escenario estaríamos acá? Separables, ¿no? Porque fíjense que si yo la x la paso multiplicando por el otro lado, tengo que y' es igual a el coseno de 5x por x, y si y la paso para el otro lado dividiendo, tengo una función de y de un lado y una función de x del otro. Me queda dividir los diferenciales, ¿no? Y escribir ahora y' como diferencial de y por sobre diferencial de x, y pasar el diferencial de x multiplicando para el otro lado. Y ya, y hacemos la integral, y fíjense que en este caso, si bien en el segundo hay que hacer, es una polinómica por x, así que usamos partes, pero sale bastante rápido, ¿no? Porque decimos, bueno, x es lo que vamos a derivar, que es u, para que d de u sea 1. Esto va a ser d de b, que es el coseno de 5x. Integral del coseno seno sobre el argumento, ¿no? Es decir, en este caso era 5 por x, o sea que va a ser seno de 5x sobre 5, la integral. Bueno, por supuesto, la integral de 1 sobre y es el logaritmo de y, esto sale directo, por tablita. Y de este lado tenemos u por b, que es x por seno de 5x sobre 5. Y la integral ahora va a ser 1 por seno de 5x, ¿no? Vamos a tener la integral de seno de 5x sobre 5. Profesor, Sí, en el paso en el que desarrolla el anterior. Sí. derivada de cx, de otro lado tenía menos x a la menos 2. Acá, Abajo, en el de abajo. acá. Abajo, Ok. arriba, y por el medio. Por acá. Ok. ¿Por qué perdió ese menos? Menos Menos x a la menos 2. menos x a menos 2, porque cuando aplicamos la derivada, hicimos la derivada en respecto de x a la menos 2 derivada, va a bajar el menos, y con este menos se simplifica. Acá el 2 se había cancelado, noten ustedes, x a la menos 2 derivado, ¿qué es? Menos x menos 2x a la menos 3. Claro. Menos por menos más, por este menos que había acá, te queda 2x a la menos 3. No está hablando de eso. Estoy hablando del de la derecha. Ah, el de la derecha. ¿Este de acá? Ah, pero este es la expresión de u' de x. Claro, pero cuando pasas a cx, lo olvidaste al menos. No digo me da en algún lugar. Este valor de cx de acá. Lo igualamos. Ah, este menos acá. Este menos es menos x a la menos 2. Y después esto, al integrarlo, también hace menos por menos más. Este menos de acá, decías vos. Claro. Sí. Este menos de acá es c' de x. Sí, C' de x vale menos x a la menos 2. Sí. Menos x a la menos 2 integrado, ¿qué te queda? O sea, vos pensalo aparte, ¿no? O sea, la integral de menos x a la menos 2. Sacás el menos para afuera
Sí, sí, tenés que hacer. La integral de menos 2. Menos 3 sobre menos 2. Integral. Integral es más 1, menos 2, menos 1, sobre n más 1, que es menos 2 más 1 menos 1. Cuidado, n más 1 para la integral. Bueno, ahí me está haciendo la derivada. Y ese menos con el menos Claro. queda positivo y te queda el x a la menos 1. ¿Ahí lo viste? Sí. Ahí sí. Este en particular, el de reducibles exactas, como hay que derivar e integrar varias veces, es uno que nos tiene un poco locos con los signos. Hay que tener cuidado. Bueno, queda entonces el logaritmo de y. Ahora, La integral del seno de 5x, ¿qué les quedó? Coseno de 5x sobre 5 por 5, ¿no? 25. Coseno de 5x. La integral del seno menos coseno, menos por menos más, ¿no? Y después baja el 5, pero ya estaba dividido por 5. Entonces tenemos 5 por 5, 25. Y ahí tenemos nuestra fórmula general. Está de la forma implícita, pero acá escribirlo de la forma explícita va a quedar bastante feo, porque nos va a quedar elevado a todas estas expresiones trigonométricas, por lo cual se puede dejar de esta manera y no hay problema. ¿Se entiende, no? Acá el tema del signo, esto era menos por menos más, y acá el seno de 5x, piensen que sale un quinto para afuera, y el seno de 5x integrado, el coseno de 5x sobre 5, 5 por 5, 25. ¿Se entiende este segundo? Vieron que este es más cortito, en general va a ser así, va a haber alguno más cortito del 1 y otro un poco más largo. Alguno que se resuelva con un método corto, otro que se resuelva un método un poquito más tardado. Pero complica lo de partes. Sí, yo igualmente trato de que el modelo de parcial tenga cosas que compliquen un poco y después el parcial en sí, al revés, trato de buscarle que sea un poco, no quiero decir más fácil, porque después si no uno se confía, pero sí que tratar de que el modelo no sea fácil. Después puede ser que después haya ejercicios del parcial que no tengan alguna vueltita de tuerca que sí tiene el modelo. Así practicamos algo que no sea facilísimo. Facilísimo, acá no se olvide nada. Bueno, nos falta la solución particular a partir del problema de valor inicial 0,1. Así que vamos a reemplazar en x0 y en y1. Es decir, el logaritmo de 1. Y después tenemos el seno de 5 por 0, que es 0 por 0, sobre 5, más el coseno de 5 por 0, que es 0, sobre 25. Nos queda el logaritmo natural de 1, 0. Nos queda 0 por el seno de 0 sobre 5, 0. Coseno de 0 me queda 1. Entonces me queda 1 sobre 25 más c, por lo cual c va a ser menos un 25avo. Entonces nos queda nuestra solución particular. Y la volvemos a escribir. Logaritmo de y va a ser igual al seno de 5x. No. Bueno, ahí vuelvo a poner en la... Ahí después de que termine de copiar, vuelvo a poner la proyección, así vemos el 2, el de trayectoria ortogonal. ¿Eh? ¿Ya van a ser las 4? Oiga, el siguiente. Ya, principio de la planta. Bueno, en 10 minutitos. Sacarle jugo a cada segundo que tengamos. Sí, hoy probablemente vamos a estar hasta el último instante hacia alza. Vamos a borrar. No, para mí. Claro, porque las matemáticas superiores. Claro,
No, esa parte la de. Nah, yo me vuelvo loca. Si hago un segundo microscopio, hay que fijarme la trayectoria. Igual 2. Y Villarreal no lo asignaron. Bueno, antes de ir al recreo, ya que después del recreo nos queda una mitad de clase medio corta y tenemos todas las ecuaciones de segundo grado, vamos a el de trayectorias ortogonales, resolverlo, o por lo menos empezar todo como sería el planteo para que se entienda los pasos. Nosotros vamos a tener en el ejercicio 2 alguna familia de funciones, quiere decir que va a depender de una letra C. Lo que vamos a tener que hacer es en un primer paso despejar la C de todo el resto y derivar miembro a miembro. Al derivar miembro a miembro, la letra C derivada me va a dar 0 y me va a quedar 0 es igual a todo lo otro. Y todo lo otro tengo que tener mucho cuidado que hay una que es la variable que vamos a estar derivando y buscando como incógnita en función de la otra. En este caso, supongamos, ¿no?, que vamos a buscar Y en relación a X. Entonces, vamos a primero pasar 2y para el otro lado restando. Me queda 3x cuadrado menos 2y cuadrado es igual a c. Y ahora, cuando derivemos miembro a miembro, mucho cuidado con lo que va a quedar en el primer término. Bueno, c derivado me queda 0. ¿Qué sería ver la derivada del primer término? Lo que tenemos a la izquierda del igual. 3x cuadrado, derivado. Sin miedo, que lo escuché bajito. 6x, exactamente. Y acá viene la parte difícil, derivar Y, porque Y ya no es una variable. En este caso Y es la función que vamos a buscar. Y es una función que depende de X. Por Y prima, ¿no? Ahí va, vamos a hacer regla de la compuesta. Menos 4y por la derivada de lo de adentro. Cuidado que acá no es menos 4y', va a ser menos 4y por la derivada de y. Es decir, y'. ¿Entienden todos este paso? ¿Estamos bien? No, porque esto es clave, va a aparecer en cualquier ejercicio de trayectorias ortogonales la misma cuestión. Paso siguiente, se despeja. Por ejemplo, pasamos el 4y por y' para allá sumando. Pasamos el 4y dividiendo. Y me queda 3 medios de x sobre y. ¿Sí, no? Tararán, tararán. Esto que obtuvimos, 3 medios de x sobre y, es la expresión de una recta tangente, que es la derivada, y al ser tangente, lo que vamos a querer hacer es buscar las perpendiculares a partir de la expresión tangente. Con nuestra formulita de análisis 1, de que las pendientes tangentes perpendiculares eran opuestas e inversas. Entonces lo que vamos a buscar no es resolver esta ecuación diferencial que nos devolvería el mismo ejemplo, por otro lado. Si yo quiero ahora resolver esto, vamos a llegar a lo de allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, estas son tangentes menos 1, muy bien. Entonces lo que vamos a buscar, las perpendiculares, va a ser menos, ¿qué? Menos 2y sobre 3x. Menos 2y sobre 3x, buenísimo. Y esta es la expresión que vamos a querer integrar para buscar las trayectorias ortogonales. Y fíjense que sale en este caso, por variables separables. Podría ocurrir que hubiera algún ejemplo que saliera por exactas, pero siempre van a ser esos dos métodos que son los más cortitos en este ejercicio. Bueno, sí. En el primer paso, cuando derivas miembro a miembro, ¿con qué variable lo utilizas? Depende del término. En este caso, cuando derivé, considero que la y es la función que depende de x. Pero por supuesto, como acá está escrito de forma implícita, podría ser la x que depende de y y lo planteas de otra manera. O sea, podría plantearse el resto, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar las funciones como f de x, y. Pero en realidad se podría.
pero tendrías que derivarlo de otra manera. Esto sería 6x por x' menos 4y. ¿Entendés? Se puede, pero bueno, no es lo habitual porque usualmente decimos f de x, y. Pero se puede, que se puede, sí. Bueno, ya que estamos, lo resolvemos y nos vamos al recreo con eso. Pasamos el 2 y para el otro lado, o el dividiendo. Y de este lado nos va a quedar menos 1 sobre 3x diferencial de x. Y si sacamos un medio y un tercio, ahora que aplicamos la integral miembro a miembro, tenemos logarítmicas. Entonces tenemos un medio por el logaritmo de y, menos un tercio por el logaritmo de x. Acá podríamos poner más C1 de un lado y más C2 del otro, y en otro paso juntar C1 con C2, o directamente ya escribir C1, total, que se genere un C1 y un C2 de cada lado, al final es lo mismo, porque los juntamos en el paso que sigue. Yo acá podría haber puesto más C0, y bueno, en el paso que viene hago C1 menos C0 y lo llamo C2, ¿no? Bueno, acá también podríamos escribirlo, ponemos acá C2 de este lado, que sea C1 menos C0. Y bueno, podemos escribirlo de manera implícita o lo podemos, ya que tenemos que buscar un problema del valor inicial, nos puede servir, que es para el punto 1,8, nos puede convenir dejarlo escrito de la manera implícita más que la expresiva, ¿no? Un medio del logaritmo de y más un tercio del logaritmo de x es igual a c. Lo escribimos de esa manera para ahora ya calcular el punto 1,8 de manera más fácil, ¿no? Bueno, esta es la solución general. La solución particular es para el punto 1,8, lo que quiere decir que vamos a hacer un medio del logaritmo natural de 8 y un tercio del logaritmo natural de 1. En este caso el logaritmo natural de 1 da 0, lo que quiere decir que C3 va a ser logaritmo natural de 8 sobre 2, que como es un número irracional, no lo podemos escribir de manera más compacta. Y nos queda menos un medio del logaritmo de y más un tercio del logaritmo de x igual a logaritmo de 8 sobre 2. No, cuando sea fácil escribir la forma implícita, la forma explícita que digo, lo hacemos. Pero cuando nos complica y aparte tenemos que buscar un valor inicial, después nos terminamos dando más trabajo escribiéndola de la manera i igual a una expresión súper complicada donde vamos a tener que evaluar, en este caso en 1 y en 8. Entonces no se vuelvan locos con ese despeje que muchas veces ahí la terminamos pifiando. Entonces es mejor escribirlo de forma implícita bien que querer escribirlo de forma explícita mal, ¿no? ¿Se entiende? O sea, podría ocurrirnos eso. Entonces, bueno, yo soy feliz con que lo tengamos en la forma implícita bien hecho. Se podría haber buscado por propiedades de logaritmos, acá con este un medio y con un tercio, no sé si se saben las propiedades, este un medio y este un tercio de acá se pueden meter adentro como potencia, aplicábamos C a ambos lados para eliminar los logaritmos, nos va a quedar y elevado a la un medio, x elevado a la menos un tercio, se puede desarrollar con propiedades de logaritmos, pero tendríamos que agregar eso, por ejemplo, propiedades de logaritmos para el despeje, bla, bla, bla. No agreguemos cosas que ya tenemos varias. Vale entonces, moraleja en el parcial, escribir las soluciones generales en forma implícita también. Si es súper sencillo, búsquenlo, pero si no, no sé. Bueno, ahora sí, vamos a hacer media horita de recreo. Yes. Listo, la propiedad. ¿Algoritmo 8? La parte práctica de No, yo te explico. ¿Sabes que son pequeñas cositas? Imita la pregunta.
Ah, sí. Dale, dale. El tema no, no quiero poner. El tema es así, no. Y porque de otra manera sí, si lo con la otra va a ser equivalente. Sí, yo lo tengo explícita y sé de que me estoy fijando para la corrección. Bueno, X a la menos 2 y lo integras. X a la menos 2 integrado te queda X a la menos 2 otra vez, lo cual va de normal. Si vos lo integras, la otra lo integrás a 1 más 1. Es decir, 2 más 1 menos 1. Ah, es 1. Es menos 1. Y después baja menos 1. No, X a la menos 1. A vos te queda negativo. ¿Y por qué X de acá a mí se me quedó ya positivo? Cuando vos calculás de X a la menos 2 por menos 2 por X a la menos 3 por y cuadrado, ¿no? X a la del otro, sí, X a la menos 2, X a la menos 2 positivo. ¿O viene de antes el error o bien? En vez de darme el real, me dio que Y en vez de un cuarto menos un cuarto. Puede ser, a ver. yo llegaba. Ah, claro, sí. No, pero este está nuevo. también. Che, pero no. Porque cada derivada no varias veces. ¿Sale de dónde está? No, me suena igual. Nunca fuiste un fan de luz. Sí, eso sí. No sé si lo veían, si no me decían, no. Con gorda todavía. No sé por qué. Tenés que verte la VPN. Yo saco animación y vamos a no puedo. ¿A cuánto quedan? Y esto siempre vuelta así directamente. En vez de 2 y cuadrado menos 80 X menos Mierda, no lo también. Ya, está cerca. por eso lo tenías diferente, pero... Vamos abajo un rato, dale. Yo voy a cargar agua. Yo Sí. No sé si llevo el. Ah, el balde. nada, jamás yo. Sí, no voy a tener. ¿Penal está? Sí, decía para cargarle agua, boludo. Pero voy a poner en un momento positivo y me habían dicho... Sí, pero habíamos cambiado. Sí, pero al final de todo tiene que quedarnos el mismo set. Y lo despejemos como lo despejemos, elijamos uno u otro camino. Después tenemos que llegar al mismo, o X al menos 2, o en menos X al menos, a menos que todo el resto estuviera cambiado de signo, que sería lo mismo que multiplicarlo por menos 1, ¿no? C, y acá tenés el 2X a la menos 2, y al cuadrado sobre 2. Yo lo escribí positivo o negativo en el pizarrón. Lo escribiste creo que negativo, porque este lo tiene negativo. Claro, si este es negativo y este es negativo, es lo mismo. Si este es negativo y este es positivo, yo lo escribí negativo y el otro positivo. Y es lo mismo en realidad porque es como un dato por menos 1. C por menos 1 va a estar siendo C. O sea que el tema es este otro, en tu caso, que te daba lo mismo. Si te quedó este positivo, este término de acá, lo tenías negativo. Pero este de acá, el 2X al menos 2, volvimos a hacer. 2X a la menos 2 por el cuadrado. 2X a la menos 2 por el
Literalmente hicimos lo mismo que pasaste acá. Sí, cuadrado. Ah, pero yo digo. Claro, pero no, pero le dije positivo. Claro, este está positivo, este negativo, y yo creo que el que tenía el pizarrón que dice mi compañero estaba este negativo y el otro positivo. Claro. Entonces, bueno, pensar que estos dos, en realidad, cuando partís de acá, de este término, que este es negativo y este positivo, si multiplicas todo por menos 1, te quedan los dos a la vez. Y C multiplicado por menos 1 sigue siendo un número real C. O sea que puede ser que no estuvieras el pizarrón mal hecho, sino que está despejado de otra manera. Y entonces queda, pero tiene que haber quedado, este otro también cambió el signo, la solución Este te va a quedar negativo entonces y este te va a quedar positivo. Tiene que estar dada vuelta la solución general tal cual. Este da vuelta, pero también la expresión, la otra expresión, que eso es lo que ahora no me acuerdo. Sí. Decirle acá hace fino y no le saco foto porque si no la foto lo buscaba más fácil. Tiene que haber quedado 7 menos. Si este quedó menos, este tiene que quedar positivo, y si este quedó menos, este positivo. Tiene que haber quedado al revés. O sea, a ustedes les quedó este negativo y este positivo, y en el que se va a negativo y positivo. Ah, ahí va. Bueno, entonces tenemos tranquilo. Me sentido también. Vamos. Profe, le hago la última pregunta. Sí. Ahí lo hice con la raíz pública de X, como había hecho. Y en ese resultado me da 1 y en este me da 1,35. Eso no pasa nada. Sí, depende cómo despejás el set, pueden quedar los valores más feos. No, acá también. A mí me quedó sobre 2, esa propiedad del logaritmo puede ser de otra manera. Esto me quedó 1,35. No creo. Espera, y después toda la otra función es despejada idéntica, ¿no? Un medio logaritmo. Sí, lo tengo. Un medio logaritmo de X más un tercio del logaritmo de Y. Igual a 0, sí. Bueno, y este valor es distinto a este. Ah, lo voy a hacer equivalente también. La más de reflejo, Sí, porque el menos de este de acá se va para arriba. El menos tiene que ver que das vuelta a la expresión, cuidado, menos de potencia. Lo metes adentro con la potencia. Igual tampoco da, tipo, no sé. No sé, quedando negativo, pero da menos 0,65 y el otro da 1. No, el otro tiene que dar logaritmo 8 sobre 8. Bueno, de última vez con todos los algoritmos de tercera lista, porque si no. Ahí lo. Bueno, sí, preferible, pero bueno, después lo miro, ahí capaz que se puede arrastrar ahí el error. Espera que. No sé si hice.